Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. Máquina del tiempo, tres puntos, angelical. Máquina del tiempo, angelical. ¿Qué significa este? Que el ser humano tiene la capacidad de viajar en el tiempo hacia su propio pasado o hacia su propio futuro y hasta el futuro de los demás también. ¿Qué es este? ¿Cuál es esta máquina? No, no es Wells, no es algo de ciencia ficción, es algo de magia cotidiana. Justamente es un poder de la magia de poder acceder a estas otras capacidades. Recordate, en otra emisión decíamos que el hombre común y corriente tiene 5 sentidos y tímidamente intentamos hablar del sexto sentido. Es hipocresía, tenemos 60 sentidos. Y dentro de estos 60 sentidos hay algunos que se llaman precognición y retrocognición. El hombre puede verdaderamente viajar en su futuro o en su futuro o en su pasado. Y vamos a explicar por qué y cómo. Habitualmente, cuando una persona estudia o trabaja en psicoterapia, uno de los conceptos más antiguos, más tradicionales, es la famosa catarsis. Es decir, viví, por ejemplo, a los 3 años de edad algo catastrófico, lo olvidé, obviamente lo olvidé, no quise más recordarme, pero me traumatizó y esta cosa que yo viví en el pasado ha trastornado mi vida cotidiana. En este momento mismo, tal vez no puedo hacer tal cosa, no puedo hablar en público, creo que no es el caso, pero no puedo hacer ciertas cosas porque justamente a los 3 años de edad alguien me ridiculizó o me pegó para haber hablado demasiado, por ejemplo. La catarsis supuestamente consiste en revivir cosas que hemos olvidado, que fueron traumáticas. El solo problema es que no es porque las revivimos que las anulamos. Muchas veces he notado, por el contrario, que revivir hechos olvidados solo los agudiza, los multiplica. No es evidente que revivir significa olvidar y borrar. Y peor, hay una buena razón. El ser humano, al inverso de la computadora, es un ser imborrable. Cuando una persona vivenció algo, esta cosa queda grabada para siempre en la memoria. Que sea un tormento, un trauma, un horror, un miedo, un pánico o algo maravilloso, algo lindo, algo fantástico, de todo modo queda grabado en la memoria. Como lo sé, como todos lo sabemos, hemos puesto en estado hipnótico gente anciana, los hemos hecho retroceder a los 3, 4, 5 años de edad y le hemos pedido, por ejemplo, de contar los escalones que había de un piso a otro en una vieja casa de familia o de decirnos cómo era el papel pintado que había detrás de la cómoda de tal cosa. Bien. Y esta gente en estado hipnótico es capaz de volver a contar los escalones, es capaz de redibujar un papel pintado que nadie mira jamás, en realidad. Este demuestra que lo más anodín, lo más sencillo, queda grabado para siempre en el ser humano. A fortiori, lo más feo también, o lo más traumático. Es un error de hacer creer a una persona que podemos ayudarla a borrar lo imborrable, justamente. Es decir, todo lo que hay en el ser humano es grabado para siempre. Pero sí, lo que podemos hacer es que una persona viaje en el tiempo, en su propio tiempo mental, sin hipnotismo, y vaya, por ejemplo, a la fecha del accidente de coche donde perdió su papá y su mamá. Esta fecha es bien conocida. Podemos hacer que esta persona practique una cierta técnica de bautismo sobre su propio cuerpo para retroceder a sus chakras, tales como eran el 17 de julio del año 1952, en el accidente tal, por ejemplo, el día del accidente, el momento del accidente, en el momento exacto donde su papá y su mamá han fallecido y él fue llevado al hospital. Entonces podemos ayudar a una persona a retroceder en un momento traumático con esta práctica, que es de tipo angelical en realidad, y hacer que en este momento mismo donde hubo el trauma, ayudemos a la persona a practicar una técnica de control emocional que viene del libro Control Mental de Acuario o de otros de mis tratadibros, y hacer que esta persona pueda minimizar, relativizar, evitar consecuencias catastróficas en el futuro de este acto vivenciado. Por ese motivo, pretendo que podemos viajar en el tiempo, podemos verdaderamente retroceder en un momento donde hubo un gran trauma. Y hay algo mejor todavía, podemos
Si sabemos, por ejemplo, la fecha en la cual vamos a tener una cirugía, rendir un examen, presentar una tesis doctoral, tener una cita de amor, por ejemplo, podemos muy bien preparar nuestros chakras tal como estarán en la fecha tal, en la ocasión tal, y cargar energía, prepararnos emocionalmente en vista de esta fecha futura. Es una técnica que expuse por primera vez en el libro Medicina Parapsicológica y una técnica accesible a cualquier persona. Te das cuenta el poder extraordinario de una madre o de un padre que es capaz de cargar energía para una fecha exacta de rendición de examen o de cirugía o de lo que sea de uno de sus hijos. Y está a distancia sin que el hijo se dé cuenta. ¿Qué significa? Que podemos verdaderamente actuar en nuestro pasado. Podemos actuar en el futuro de otros y el nuestro. Es un error de creer que porque dice el tema astrológico que a tal fecha la persona va a tener una desdicha, es un error total de creer en el fatalismo y de aceptar esta desdicha sin hacer absolutamente nada. La magia permite ubicarnos encima de todo esto. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.